nuestro avión secuestrado en Argentina. ¿Cómo queda el derecho internacional frente a todo lo que está ocurriendo? Yo creo que nosotros tenemos que ver ahí varias líneas. La primera es que el derecho internacional no es una construcción perfecta, sino un producto histórico. El derecho internacional como producto histórico que está vigente es el que deviene del orden mundial, de la Segunda Guerra Mundial, cuando se establece una hegemonía de las potencias que ganan la guerra. Esa situación desde siempre generó que haya una asimetría profunda en la que perdemos nosotros en América Latina. Un poco como decía Eduardo Galeano, nosotros adquirimos el derecho de ir perdiendo, ¿no?, en esa manera en la que se repartió el mundo. Y eso siempre le ha dado a estos países pues más capacidades de apartarse de las normas. Y es curioso, porque los instrumentos internacionales han sido ratificados en su mayor parte por los países más jóvenes y más débiles y en menor medida por los países más fuertes. Ese es el escenario del sistema. Por eso es tan importante que los bloques del sur y los movimientos no alineados promuevan su propio derecho internacional. Y eso está en el ambiente desde hace ya varias décadas. Eso se hace a través de las uniones de las naciones y de la denuncia de, por ejemplo... Pero plantean reformas al derecho internacional. Plantean reformas, plantean la creación de nuevas estructuras internacionales, plantean grupos de presión y de opinión dentro de las estructuras tradicionales. Pero fuera de ese gran marco, que es una lucha a largo aliento y también incluso filosófica, en lo concreto nosotros observamos cómo hay la necesidad de hacer las cosas de un modo en el que nosotros no nos apartemos de la Carta de Naciones Unidas. La Carta de Naciones Unidas, a pesar de eso, tiene los principios fundamentales de las relaciones internacionales. Esta manera de apartarse es dramática porque las consecuencias no son políticas, las consecuencias son humanas. Desde hace mucho tiempo se sabe que el régimen de las sanciones, es importante que nosotros distingamos que existen sanciones en la ONU. Existen sanciones como medidas que dicta solamente el Consejo de Seguridad. Y que el origen teórico, el origen normativo de eso, es que eso existía desde la Sociedad de las Naciones. Pero ¿qué pasó? Eso se diseñó cuando este no era un mundo globalizado. Y las sanciones eran medidas menos duras que una guerra, porque no tenían el impacto, porque no había la interconexión. Solamente estas son sanciones legales, las que dicta el Consejo de Seguridad. Se reconoce desde los años 90 que incluso legales lesionan colectivamente a las poblaciones más que las guerras tradicionales. Porque en un supuesto de un bombardeo, yo delimito en dónde cae esa bomba. En un proceso de sanciones, por ejemplo, yo afecto a toda la población insulinodependiente, que yo no sé quién es, yo no sé qué edad tiene, yo no sé qué dinero tiene, yo no sé qué piensa, solamente sé que vive en un territorio. Este tipo de cosas que además hoy se trabajan mucho en Venezuela en espacios como el Observatorio Antibloqueo, que dimensiona cuál es el tamaño, nos va a demostrar que estos procesos violan la lógica de la interrelación entre los dos, viola el derecho de este sancionado a interrelacionarse y en consecuencia de los terceros a decidir qué o con quién se relacionan. Un ejemplo dramático, saliéndonos de Venezuela, es lo que está ocurriendo con las sanciones a Rusia y la necesidad de adquirir mecanismos para la calefacción en Europa, mecanismos de que Europa, parte de su producción agrícola, iba a Rusia. Y esto está generando una cantidad de distorsiones muy grandes que están incidiendo en la capacidad de la vida de los europeos, en cuánto les cuesta a ellos vivir sin que además hayan procesos generales de aumento de salarios en Europa. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando un proceso de caotización del sistema de relaciones internacionales como los vivimos. Y Venezuela forma necesariamente parte de hacia dónde va a avanzar la historia. Porque independientemente incluso de quién gane la confrontación internacional, si realmente Estados Unidos, que abre procesos de provocación tan grandes como la visita a Taiwán de su gobierno, que así provoca a China al tiempo que tiene una guerra indirecta con Rusia, sabe que necesita a Venezuela.
y que incluso la posibilidad de un mundo alternativo, multipolar y pluricéntrico también necesita a Venezuela. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? La dicha y la desdicha de vivir en un país estratégico por posición y recursos naturales. Por ende, es un país que, como se analiza, cuáles son los países que tienen más riesgo de ser sancionados o cuáles son los países que tienen más riesgo de recibir una guerra. Aquellos países que tienen posiciones estratégicas o bienes necesarios para el desarrollo y la industria en cualquier país. Esa es la situación de Venezuela. Y desde allí, desde esa posición, defender el derecho a Venezuela a ser tratado como una nación significa también la defensa de todo el sistema normativo de, como veíamos, no todo puede ser yo soy más grande y yo tengo un arma nuclear y tú no. Mira, el escenario de Venezuela, aún habiendo un cambio de gobierno, decimos que las sanciones se van a prolongar, pueden persistir, porque el objetivo final para los Estados Unidos es reinsertar a Venezuela en su circuito de influencia, en su circuito de dominación. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podría hacer Venezuela? Yo creo que hay varios elementos a tomar en cuenta. Eso puede pasar o no pasar porque lo que se mantiene es la llave de quitar o poner, disminuir o aumentar las sanciones. ¿Qué vemos? Sí vemos que han habido países sancionados donde hay cambios de régimen y no hay cambios de sanción. ¿Qué es importante? Importante entender que esto no es un tema político como quien entiende que toca a una parte de la población en virtud del sector que apoya. Esto es un tema nacional e histórico porque nos lleva a un trance en el cual esta superación de esta situación es solamente la manera en la que nosotros vamos a tener de recuperarnos en libertad dentro de los principios de la autodeterminación que tienen los pueblos. Entonces, en ese sentido, el proceso de denuncia contra el bloqueo debe ser permanente, debe ser además en medida de lo posible universal, porque las afectaciones son universales. Y en esa medida yo creo que es muy importante además ver cómo a 8 años de la ley del Congreso que la justifica, cada vez más hay venezolanos y venezolanas que entienden que esto es una situación que si no se levanta nos va a afectar permanentemente el resto de la historia. Tú hablabas de una tentativa de caotización del mundo. Esa tentativa proviene principalmente de los Estados Unidos. El tema sobre todo de las horas de tensión que nosotros hemos vivido en los últimos años pasan precisamente por el intento de mantener la hegemonía de Estados Unidos frente a un mundo que económicamente va girando. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Ana Cristina. Mucha suerte en tus nuevas tareas. Espero en ese proceso tenerte por aquí nuevamente y conversar. Muchísimas gracias por este análisis situacional. A ustedes. Nos vemos en un próximo análisis situacional. Recuerde, no basta con estar bien informado, hace falta análisis situacional. Por Globovisión, el canal libre, independiente y veraz. Hasta pronto.